Está comenzando un programa más de Biblia Fácil y me alegra poder saber de que tú estás allí del otro lado. Y aunque no sé cuál es tu nombre y no sé en qué país estás, hoy estuvimos orando por ti. Y porque el Espíritu Santo pueda seguir trabajando en tu corazón y porque cada día necesitamos de Dios, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos tanto de que el Espíritu Santo toque nuestra vida, transforme nuestra vida y nos haga siempre nuevas criaturas. Probablemente estés pasando por alguna situación difícil en la vida, mas cree en las promesas de Dios. Y cada vez que dedicamos este tiempo especial para el estudio de la Biblia, nuestro corazón se coloca en sintonía con la voluntad de Dios. Bienvenido a Biblia Fácil, mi cariño y mi abrazo para ti, mi amigo, mi hermano, tú que estás allí del otro lado. Eres evangélico, pentecostal, presbiteriano, bautista, católico, mormón, testigo de Jehová, adventista. Tantas personas de diferentes denominaciones religiosas siguen este programa. Y qué bueno es que siempre estamos dispuestos para poder aceptar la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Estás con lápiz y papel? Pero sobre todo, estás con Biblia, porque hoy una vez más vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir hoy una respuesta, o vamos a responder a una pregunta, vamos a dar una respuesta a esa incógnita, a esa interrogante que mucho tiempo nos acompañó. Si el sábado es el día del Señor, como ya vimos en el capítulo anterior, ¿en qué momento apareció otro día como día de reposo? Ese será nuestro tema de hoy. Así que si estamos listos, vamos a cerrar nuestros ojos para poder hablar con Dios. Vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que una vez más tu Santo Espíritu va a iluminar nuestro corazón. Te pido una bendición muy especial por aquella persona que está del otro lado de esta pantalla. Tú conoces sus luchas, sus problemas, mas también su sinceridad, su necesidad para poder aprender más de tu palabra. Y hoy creemos que tu palabra puede estar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras creencias, de todo. Queremos que tu palabra pueda iluminarnos y queremos someter nuestra voluntad a ella. Queremos para ello que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, nos conmueva, nos transforme y nos haga nuevas criaturas para tu reino. Ayúdanos a dar un paso de fe en este programa. Por eso pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿estás preparado entonces para el tema de hoy? Nuestro tema para hoy es domingo. Es el día de reposo después de la resurrección. Yo quiero leer contigo un texto bíblico que me llama siempre la atención, siempre me llamó la atención. Marcos capítulo 7, versículo 6 en adelante. Dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y en qué momento Jesús habla eso? El momento cuando los ancianos, líderes y fariseos comienzan a interrogar o a criticar a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan. Solo que de aquí les traigo una lección importante para mi vida, para nuestra vida. Muchos seres humanos están más dispuestos a seguir tradiciones de hombres que la palabra de Dios. Muchos se aferran más a doctrinas humanas que a la palabra de Dios. Y yo quiero
en este momento decirte algo con todo mi corazón. No aceptes ninguna verdad para tu vida, a menos que no esté sustentada en la Biblia. Hay muchas personas que dicen, no, pero así dice la iglesia, así dice el líder. No, los seres humanos fallan. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de todas tus creencias. Si la Biblia no lo dice, entonces no lo creas. Parece muy radical, ¿verdad? Sin embargo, esta es la verdad. Y hoy vamos a tocar un tema delicado. Y antes quiero advertirte que cuando hablamos este tipo de temas, probablemente tenemos allí multitudes divididas, personas que defienden una cosa, que argumentan otra cosa, pero qué difícil es someter nuestra voluntad a la Biblia. Entonces dejemos de argumentar humanamente y vayamos que la Biblia nos enseñe. En el programa anterior ya hemos hablado aquí la razón por la cual el sábado es el día del Señor. Entonces, si tú no viste ese programa, puedes verlo. Ahí está la razón bíblica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo, después de la resurrección de Jesús, en la Iglesia Apostólica. Y en fin, hay más de 104 textos bíblicos en la Biblia hablando de que existe un día de reposo. Nuestro reposo finalmente es Cristo, Él nos da paz, Él nos da descanso, pero hacer su voluntad forma parte de nuestra adoración, porque adoración no solo es levantar la mano, decir aleluya y amén. Adoración es servir, adoración es obediencia. Eso es adoración. Y hoy yo te voy a hablar bíblicamente sobre cómo ocurrió ese cambio del día de reposo. Por eso viene la pregunta, ¿cambió el día de reposo después de la resurrección? Y sabes que hay dos cosas que son indiscutibles en la vida. Número uno, la Biblia. No discutas la Biblia. Y número dos, la historia. La historia está registrada, la historia no se puede modificar. La historia es una realidad que sucedió. Entonces hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a verificar por la historia cómo vino este cambio. La historia es inalterable, así como lo es la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a ver algunos aspectos importantes. Número uno, ¿cómo fue colocado otro reposo si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor? Entonces tenemos que ir un poco a la historia. Tú sabes que el cambio no fue de la noche a la mañana. El cambio fue progresivo, fue paulatino. ¿Cómo entonces comenzó? La iglesia cristiana, a medida que pasaba el tiempo, se vio en la necesidad de no identificarse más con el judaísmo. Ya había ese tipo de problemas en el tiempo de Pablo, por eso que él escribió sus epístolas y sus cartas, hablando de cómo los judíos comienzan a hostigar a los gentiles y cómo los gentiles no se llevan bien con los judíos. Pero a medida que avanzaba el tiempo, Satanás sembró la semilla no solo de discordia, de división. ¿Y sabes qué cosa es lo que hizo? Comenzó a colocar una semilla de maldad en el corazón de muchos cristianos. Entonces ellos empezaron a alejarse tanto de los judíos, porque dijeron, ahora nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que entender algo. La palabra de Dios lo tenemos gracias a los judíos. Los profetas eran judíos. Jesús vino a la nación judía. Entonces el cristianismo nació de allí. No podemos despreciar. Ahora, nosotros al abrir la palabra de Dios, encontramos que, fíjate lo que nosotros encontramos. La Biblia es clara cuando dice que cuando la salvación pasó para los gentiles, pasó de la misma manera. No una salvación diferente.
La salvación era por fe y gracia siempre, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la Biblia no tiene dos tipos de salvación. No es que uno se salva más fácil y el otro más difícil. Uno se salva por la ley y el otro por la gracia. En el cielo nadie se va a encontrar, yo estoy aquí por la gracia. Hice lo que quise, estoy por la gracia. El otro, no, yo estoy aquí por la ley. No, todos estaremos por Cristo. Pero los cristianos no querían más identificarse con el judaísmo y hubo una oposición. Entonces, como no querían parecerse en nada, ¿qué cosa hicieron? No queremos parecernos en nada. Si ellos están guardando el sábado, nosotros vamos a guardar el sábado porque sí está en la Biblia, pero aparte del sábado vamos a guardar otro día. Y comenzó la guarda del domingo. Comenzó así, de manera simple. Allí permitiendo germinar aquella semilla en el corazón. Y entre los años 363 y 364, en el concilio de la Odisea, se instruyó a los cristianos a no seguir costumbre de los judíos. Para ello había que trabajar el sábado y descansar el domingo. ¿Entiendes? Por capricho. Comenzó así. No queremos más parecernos en nada. Entonces, no importa si el sábado es el día del Señor. Lo que vamos a hacer es, como para no parecernos en nada, vamos a trabajar el día que ellos guardan. Pero no se trata de judíos, se trata de la Biblia. Y así comenzó. Ahora, el tiempo fue pasando y seguimos en la historia. Y tú sabes que el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Los discípulos fueron casi todos muertos por los emperadores romanos. Solamente Juan no murió tan tristemente como los otros. Y hubo un tiempo de persecución donde más perseguían a los cristianos. Y mientras más perseguían, más cristianos había. Tertuliano decía, la sangre de esos hombres es como semilla. Entonces Satanás primero quiso desaparecer la iglesia. Y como no pudo desaparecer por amenaza, por miedo y por muerte, Satanás tomó otra estrategia. Y la estrategia fue de introducir el paganismo al cristianismo. Dejar de perseguir a la iglesia para contaminar la verdad. Y ahí aparece en el escenario un hombre, un emperador llamado Constantino el Grande. Su nombre completo era Flavio Aurelio Constantino. ¿Qué hace Constantino? Primero, él legaliza la religión cristiana mediante el Edicto de Milán en el año 313. ¿Qué sucede en el año 313? Nunca o no más habría persecución para los cristianos. Ellos tendrían libertad y la religión cristiana es legal en el imperio. Eso es lo que sucede y eso hace en el año 313 con el Edicto de Milán. Muy bien. ¿Qué cosa más sucede? Satanás allí cambia de estrategia y deja de perseguir a la iglesia y quiere contaminar la fe. ¿Cómo lo hace? Convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde otorga legitimidad legal al cristianismo en el imperio por primera vez, porque era ilegal. Pero esto tenía una estrategia. Fue el primer emperador romano que dio reconocimiento a la observancia del domingo como un deber legal. Y esta ley se emitió el 7 de marzo del año 321. ¿Qué sucedió allí? En esa ley exigía que todos los habitantes de las ciudades descansen en el domingo para venerar al sol. Los egipcios adoraban al sol, los babilonios adoraban al sol, los romanos adoraban al sol, los griegos, los medos y los persas, o sea, todas estas religiones paganas tenían al sol como Dios. Entonces Constantino era mitraísta, adorador del sol. Entonces, como primero legaliza el cristianismo, dice, como ya les hice un favor, van a aceptar todo lo que yo pida. Y Satanás introdujo costumbres paganas dentro del cristianismo. Te voy a explicar aquí con más detalles. El 7 de marzo hay un decreto imperial. ¿Qué dice este decreto?
Deben los magistrados y residentes en las ciudades reposar. Los talleres se deben cerrar en el venerable día del sol. ¿Cuál es el día del sol? Domingo. Ese es el edicto, el decreto imperial. Ahora, él era mitraísta. ¿Quién es un mitraísta? Aquel que adora al sol. Mitra. Mira, yo aquí he colocado algunos párrafos de libros. Esto no es lo que una religión cree, lo que yo creo. Esto está en libros. Libro El Mitraísmo, página 3. Dice así: el primer día de cada semana, domingo, fue consagrado a Mitra desde los tiempos remotos, según afirman varios autores. Porque el sol era Dios, el Señor por excelencia. El domingo fue llamado el día del Señor, como fue llamado más tarde por el cristianismo. El libro que habla sobre el mitraísmo dice: la raíz de todo es que la adoración es al sol. Claro, los cristianos lo adaptaron después. Eso dice este libro del mitraísmo. Mira este otro párrafo. Lecciones sobre la Iglesia Oriental, página 291. Presta atención allí. Es interesante ver aquí. La retención del antiguo nombre pagano 10 solis o domingo para la festividad semanal cristiana es debida en gran parte a la unión de las prácticas paganas y al cristianismo. Eso lo dice la historia. Otra cosa. Historia de la religión y de la iglesia cristiana, página 186. Está narrando la historia y la historia no se puede cambiar. ¿Qué cosa dice este libro? La festividad del domingo, como todas las otras festividades, era solo una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. No era la intención ni de ellos ni de la iglesia apostólica primitiva transferir las leyes del sábado para el domingo. ¡Qué tremendo este texto! Y esto es lo que más me sorprendió entre los documentos. Mira, ve, nuestro visitante dominical del 11 de junio de 1950, que defiende las creencias católicas y la tradición, destaca la inconsistencia de la adherencia protestante en cuanto al domingo. El editor de nuestro visitante dominical autorizó la publicación de esta declaración. Presta atención a esta declaración. En todos los libros oficiales de instrucción, los protestantes afirman que su religión se basa en la Biblia y solamente en la Biblia y rechazan la tradición como su regla de fe. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado específicamente que Cristo cambió el día de culto para domingo. Lo que está diciendo es, mira, esto es un registro autorizado. Los protestantes dicen, nosotros no seguimos la tradición, seguimos la Biblia. Y ellos dicen, pues entonces muestren en qué parte del Nuevo Testamento dice que el día de reposo es domingo. ¿Y esto quién lo dice? El editor de nuestro visitante dominical que defiende las creencias católicas. Eso es la historia. No hay manera de negar esto. Ahora, tú sabes que Constantino y todos sus súbditos adoraban al sol. Su política era conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo. Y él sabía que el poder político romano estaba debilitándose porque había una división de paganos, adoradores al sol, y cristianos. ¿Qué cosa hace Constantino? Él se propone unir estas dos corrientes ideológicas. ¿Cómo? Volviendo a los cristianos a las buenas, por eso les dio el edicto, a la religión pagana, y a los paganos se propuso cristianizarlos, o sea, mezclarlos, mezclar sus creencias. Y los obispos de la iglesia, por su ambición y sed de dominio, lo aceptaron. ¿Por qué? Porque comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, ellos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio de poder y de gloria. Y así comenzó toda esta historia. Una vez que Constantino publicó el edicto, todo estaba listo para la unión que tendría la iglesia con el Imperio Romano. Allí comenzó la unión. Y mira, la iglesia de Roma adoptó medidas concretas
para desconectar a los cristianos del sábado y animarlos a observar el domingo. Ahora esto está haciendo la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia romana? Poco a poco, la iglesia romana le dio un enfoque negativo al sábado y lo transformó en un día de ayuno, mientras que el domingo en un día de alegría y de celebración, porque decían, ¿cuál era el argumento? Jesús resucitó el día. Pero el trasfondo no era ese. El trasfondo era que Constantino, adorador del sol, trajo esa costumbre pagana ¿dónde? A la iglesia cristiana. Y allí los obispos aceptaron, pensando en su gloria, en su poder, en su beneficio. Y así comenzó la transferencia del sábado para el domingo. Esto puede parecer fuerte, mas esto es lo que en la historia encontramos. Entonces, lo que comenzó como un decreto imperial terminó en un concilio religioso, como un decreto religioso. Hay muchas personas que cuando hay algún decreto dice hay que obedecer a las autoridades. Hechos 5:29 dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo conozco en muchas iglesias que tienen a sus miembros como rehenes. Les prohíben leer la Biblia. Les prohíben estudiar un curso bíblico. ¿A qué tienen miedo? Yo ya recibí mensajes diciendo mi pastor me ha prohibido ver su programa. ¿A qué se tiene miedo? Mira, la historia comprueba lo que la Biblia ya anunciaba y la Biblia se adelanta a lo que va a acontecer en la historia. Eso es la profecía. Entonces, a través de la historia de la Biblia podemos comprender mucho mejor cómo fue este cambio. La Biblia ya decía en el siglo VI antes de Cristo, en una profecía dada por Daniel, lo que iba a acontecer. Daniel capítulo 7 habla de un poder que sale del cuarto imperio, del imperio romano. Tú sabes, cuando el emperador salió de escena, cuando el imperio romano fue conquistado por las 10 tribus bárbaras, siendo Rómulo Augusto el último emperador, Odoacro conquistó el imperio romano junto a 10 tribus bárbaras. Cuando salió de escena el emperador, entró en escena el obispo de Roma. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Es interesante poder revisar allí la historia. El obispo romano empieza a tener hegemonía y en el año 533 Justiniano da un decreto que es la cabeza de todas las iglesias. Y a partir del año 538 impone su poder y la historia está registrada 1260 años, como se conoce como la Edad Media. Esos 1260 años de terror, de persecución. ¿A quién perseguía? A quien quería ser fiel a la iglesia o a la palabra de Dios. Aquel que no obedecía la voz del papado. Eso está en la Biblia ya descrito y también en la historia. Y en Daniel capítulo 7 habla que ese poder, llamado cuerno pequeño, perseguiría. Mira, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. 3 cosas haría este poder. Número 1, hablará contra Dios, incluso haciéndose pasar por Dios, queriendo perdonar pecados como Dios. El Papa León XIII decía, nosotros somos Dios aquí en la tierra. Eso dice la historia. Otra cosa, perseguirá. ¿Recuerda la Santa Inquisición? Pero otra cosa, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto ya estaba descrito en la Biblia acerca de este poder. Entonces, él cambió, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué dice Daniel 8:12? A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Por eso es que hoy hay tantas tradiciones dentro del cristianismo. ¿De dónde apareció encender velas
imágenes, adorar. ¿De dónde apareció si no está en la Biblia? Ahí está, pues. Y un momento en que la Biblia fue prohibida leerse, fue encadenada. Y el mundo vivió la más completa oscuridad. Entonces, ¿qué cosa hizo ese poder? Lo que hizo es romper la ley de Dios. Ya dijimos que la ley de Dios, el ser humano no puede quebrarlo, porque la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Y aquel que está en contra de la ley se está poniendo de parte de Satanás, porque Apocalipsis 12:17 dice que Satanás odia, no a todos, a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, fíjate una cosa, los mandamientos de Dios fueron alterados. Y yo tengo aquí en mi mano un catecismo. Tú puedes tener allí en casa. Y yo también tengo aquí una Biblia. Y tú puedes comparar los mandamientos aquí y los mandamientos aquí. Y vas a ver que fueron cambiados. ¿Y qué cosa es lo que fue cambiado? Interesante. Mira, ve. El segundo mandamiento fue excluido. ¿Qué habla el segundo mandamiento? No te harás imágenes. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Ahí el versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Este mandamiento fue excluido para dar pie a la adoración de imágenes. ¿Y cuál es el otro mandamiento que fue excluido? Eso lo veremos ahora, de aquí a poco. No cambies el canal, vamos a una breve pausa. Esto es Biblia Fácil. Otra cosa aquí interesante. El catecismo lanzado en la nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997 dice lo siguiente. Atención aquí. Pregunta, ¿cuál es el séptimo día? Respuesta, el sábado es el séptimo día. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Estamos de regreso aquí en tu programa de Biblia Fácil. Hoy estamos hablando acerca del grande cambio que ocurrió en la historia y cómo la profecía bíblica ya hablaba sobre ese cambio que iba a ocurrir. ¿Cambio de qué? Del día de reposo, no aprobado por Dios, mas realizado por el hombre. Y ya estamos aquí analizando cómo en la historia encontramos cómo de manera paulatina fue cambiándose. No dice la Biblia que el día de reposo cambió. Sin embargo, hay muchos que siguen la tradición y buscan textos de la Biblia sacándolos de su contexto para hacer decir lo que no dice, cuando la Biblia nunca autorizó ese cambio. Entonces yo te dije que si tienes un catecismo, tú puedas revisar cuáles son los mandamientos que el catecismo presenta y si estos están de acuerdo con los mandamientos que Dios escribió en su palabra. Y es interesante que nosotros vemos por lo menos 2 o 3 cambios aquí entre los mandamientos escritos por el dedo de Dios y los mandamientos que fueron alterados. La Biblia dice que habría un poder que cambiaría la ley. Y esto se cumplió perfectamente. ¿Cuál es el primer mandamiento que fue excluido? El segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes. Hay muchas personas que confunden el término imágenes. Yo quiero explicar aquí de manera sencilla a qué se refiere este mandamiento. Cuando la Biblia dice no tendrás otros dioses delante de mí, está hablando de idolatría. Y la idolatría mayor es la idolatría mental. Todo lo que colocas por encima de Dios es pecado. Trabajo, familia, todo, cualquier cosa que esté por encima de Dios. Pero hay otro tipo de idolatría, que es la idolatría escultural, que tiene que ver con hacer una imagen. Y la Biblia habla fuertemente contra aquellos que hacen imágenes y adoran imágenes. Hay muchos textos.
Hoy no estoy hablando de ese tema, pero estoy tocando de manera, simple y sencilla, porque el tema es otro, pero quiero explicar a qué se refiere con esta adoración escultural. Hay muchos que dicen, pero ustedes ¿qué hablan de imágenes? Mira, aquí está usando una imagen, tu billete hay una imagen, tu foto es una imagen, aquí hay una imagen, el santuario era una imagen. Espera ahí un momento. Las imágenes tienen dos fines. Número 1, ilustrar. Número 2, adorar. Aquí va el asunto. Las imágenes en sí, que sirven para ilustrar, la Biblia no los condena. ¿Por qué? Porque en el santuario habían imágenes para ilustrar el plan de salvación, pero nadie adoraba esa imagen. ¿Entiendes? Nadie adoraba. Ahora, pastor, ¿y la serpiente en el desierto que Moisés levantó, adoraban la serpiente? No, era un símbolo. ¿Y tú sabes qué hizo el rey Ezequías años después cuando vio que se había convertido en un centro de adoración? Ese lugar destruyó. ¿Por qué? Porque cuando la imagen cambia de representación a veneración, a adoración, está yendo contra los mandamientos. Entonces yo tengo una foto, yo tengo aquí una imagen para representar, para ilustrar, pero yo no me estoy arrodillando, no estoy adorando, no estoy venerando. Pero se excluyó. ¿Cuál es el otro mandamiento? El cambio del día del sábado para el domingo. En lugar de colocar, acuérdate del día de reposo, ¿qué cosa colocaron? Santificar las fiestas. ¿En qué parte de la Biblia está santificar las fiestas? No hay. Entonces, como ya quitaron 2, quedaron solo 8. ¿Cómo completamos a 10? El último mandamiento se dividió en 2. ¿Te das cuenta la alteración que hubo? La Biblia lo decía y la historia lo confirma. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 568. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Correcto. Como primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. A ver, vamos a ver qué más sigue. Mientras el octavo día que sigue al sábado, yo no encuentro que la semana tiene 8 días. Pero aquí dice, mientras el octavo que sigue al sábado, significa una nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Otra cosa. Para los cristianos se convirtió en el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas y en el día del Señor. Ojo, eso no dice la Biblia. Eso está diciendo que el catecismo. Correcto. Hay que aprender a diferenciar allí. Otra cosa, y es interesante aquí este texto. El Papa Juan Pablo escribió una encíclica llamada Dies Domini. Esta es una carta apostólica que escribió explicando la razón por la cual el domingo es el día del Señor. Y su explicación es que se festeje el domingo porque Jesús resucitó. Ese es el argumento, por la resurrección de... ¿Hay otro? No lo hay. Pero hoy ya vimos el trasfondo. La resurrección de Cristo apenas apareció después, ¿no? Como un argumento. Pero Constantino, cuando metió al cristianismo, lo colocó como día de adoración al sol. Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Lo que dice Dies Domini en la página 20 dice, por esta dependencia esencial, el tercer mandamiento tiene la memoria de las obras salvíficas de Dios. Los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, asumieron como festivo el primer día después del sábado, porque en él se dio la resurrección del Señor. Ese es el argumento. Ahora, la pregunta es, ¿realmente Dios quiere que nosotros guardemos el domingo porque resucitó? Ahora, yo sé que tú eres muy honesto y muy sincero.
pero sé que también eres profundo en el estudio de la Biblia. Escúchame aquí. Es natural que los seres humanos querramos festejar la resurrección de Cristo. Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, en vano predicamos. ¿Es natural o no? Claro. Pero tú sabías que la Biblia ya levantó un monumento para la resurrección y uno para la muerte de Jesús. Cuando tú vas al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, mira lo que dice. Yo recibí del Señor lo que también he enseñado. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa, luego dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces en memoria de mí. Versículo 26. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo se recuerda la muerte del Señor según la Biblia? A través de la cena del Señor. ¿Y la resurrección? ¿Necesitamos poner un día para recordar la resurrección? No. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Así fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿de qué manera yo celebro esa resurrección en mi vida? No cambiando el día de adoración, a través del bautismo. Eso ya lo decía la Biblia, eso es Biblia. Otra cosa aquí interesante. El catecismo lanzado en la nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997 dice lo siguiente. Atención aquí. Pregunta, ¿cuál es el séptimo día? Respuesta, el sábado es el séptimo día. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Eso dice el Catecismo, texto latino oficial de 1997. Dice la Biblia, no, la Iglesia. Más continúa. El cardenal James Gibbons, en el libro Fe de Nuestros Padres, página 561, dice lo siguiente. El cardenal, usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. Lo dice el cardenal James Gibbons. El Espejo Católico, 23 de septiembre de 1893, escribió lo siguiente. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado a domingo. Entonces, por favor, no coloques textos fuera de contexto diciendo, es que después de la resurrección, es que el nuevo pacto. No.
Ellos están diciendo de manera honesta, sincera, nosotros cambiamos. Estoy hablando para un amigo católico. No te ofendas. A veces para crecer necesitamos comprender mejor las cosas. Y esto no tiene nada que ver contigo porque tú eres un fiel, sincero hijo de Dios. Y mientras eras sincero, probablemente estabas por el camino equivocado. Pero ahora estás descubriendo cómo la Biblia y la historia hablan de manera clara. Entonces ahora queda que tú puedas tomar una decisión. Todos finalmente tomamos una decisión. Este libro es una tesis doctoral del doctor Samuel Bacchiocchi, del sábado para el domingo. Es una investigación histórica sobre la observancia del sábado en el cristianismo. ¿Sabes que esta tesis se presentó en la Universidad Pontificia Gregoriana en el año de 1977? Tú puedes adquirir el libro, yo lo tengo aquí, se llama Del sábado para el domingo. Esta es una tesis doctoral. Y esta tesis está disponible en muchas librerías. Mas, ¿qué cosa dice esta tesis? Esta tesis dice que fue la Iglesia Católica quien transfirió la observancia del sábado para el domingo. Y sabes que tiene el imprimatur del Vaticano. Roma, 16 de junio de 1975, con aprobación del Vaticano, el 17 de junio de 1975. En todo este libro cuenta la historia de cómo fue cambiado. Entonces, la Biblia no la autoriza, mas ya sabemos de dónde vino ese día como día de adoración. Ahora, la ley de Dios funciona como una cadena que tiene 10 eslabones. Eso dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice así. Vamos a leer desde el versículo 10. Cualquiera que guarde toda la ley y ofende en un punto se hace culpable de todos. El que ha dicho no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Hay algunos que dicen, no, es que aquí está hablando de otra ley. No hay otra ley. En el Antiguo Testamento habían diversas leyes. Habían leyes de salud, leyes civiles, leyes ceremoniales y la ley moral. Las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento en la cruz y a partir de allí no necesitamos más de esas leyes ceremoniales porque Cristo lo cumplió. Pero la ley moral tiene que ver con norma de vida. ¿Qué dice la ley? No tendrás otros dioses, no te hagas imagen, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Eso dice la ley. ¿Entiendes? Y Santiago dice, si alguien dice que guarda todo, pero ofende a uno, se hace culpable de todo. Versículo 12, hablad y hacéis y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Escúchame aquí con atención. La ley no fue dada para esclavitud. La gracia de Dios no está en oposición con su ley. Porque el mismo que te dio su gracia es el mismo que te dio su ley. No existen dos tipos de salvación en la Biblia. Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. Ya expliqué en el programa anterior de que algunos malinterpretan los textos de Pablo. Pablo siempre está yendo en contra del legalismo, no en contra de la ley. Porque somos salvos por fe y gracia.
Y el fruto de la fe es la obediencia. ¿Cómo adoramos a Dios? Siendo obedientes. No levantando las manos simplemente. Adoramos a través de la obediencia. Entonces, sé fiel a la palabra de Dios, no a la tradición. Sé fiel a lo que Dios quiere. Y Dios hoy quiere colocar su ley en tu corazón. Fíjate lo que sucede. La gracia que salva es la gracia que transforma. La gracia transforma mi vida y me coloca en armonía con su voluntad, en armonía con su ley. Y la ley no es una carga. ¿Por qué Dios te dice, deja la idolatría? Porque hay un solo Dios. Tú te libras heridas evitando ir a cualquier otro a pedir ayuda cuando tienes un solo Dios. ¿Por qué tienes necesidad de arrodillarte ante una imagen cuando puedes arrodillarte en la presencia de Dios? ¿Entiendes que los mandamientos fueron dados para darnos libertad? Para decirnos el camino y para decirnos que no podemos cruzar. Es como una muralla que nos protege para no volver al pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente ir a la iglesia. No es suficiente tener una Biblia en la casa. Hay que abrirla, hay que leerla. No es suficiente asistir a un culto. Hay que hacer la voluntad de mi Padre. Dice Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, o sea, todos eran creyentes. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes que una de las cosas más tristes que puede acontecer con una persona es creer que está adorando a Dios, pero no lo está?